Que hicimos con estos desahucios con el colectivo Yayo Flauta, y bueno, yo creo que queda bien para los que no habéis venido nunca, incluso para los que sí estáis aquí en el día a día, pues yo creo que queda bonito porque nos vamos a ver reflejados en el trabajo que estamos haciendo todos los días aquí. Bien, el Colegio Rey Heredia de Educación Infantil se abandonó en diciembre del 2011 porque su actividad de educación infantil la llevaron ahí al lado al Colegio Fray Albino después de que lo reformaran allí. Un colegio público abandonado puede volver a ser útil para la sociedad, aparte de ser tirado al suelo para hacer una bonita plaza desde la Plaza de Santa Teresa a la Calahorra. Bueno, pues nosotros sí que pensábamos que podía ser útil. Se construyó en 1917 y es junto con el Colegio Colón, de los pocos edificios de la época, que están construidos combinando la utilidad y también la belleza. Techo alto, aulas grandes, luz natural en todas las estancias. Aquí durante el día no hace falta luz de luminaria en ningún sitio. Y bueno, pues durante el verano la Asamblea Ciudadana de Córdoba, desde 1 de junio, muy 1 de junio, porque esto surgió después de la feria, teníamos planteada la posibilidad de hacer una acampada, la acampada de dignidad, pero acampada de poner tiendas de campaña en todos los barrios de Córdoba, estar 3-4 días en cada barrio, repartir información, dar charlas, hacer scratch a políticos que vivieran en la zona, ir a bancos, todo tipo de cosas que teníamos pensado, pero solamente estando una semanilla en cada barrio y luego ir cambiando de barrio. Lo que pasa que durante el verano conocemos la situación de este colegio que, como decía antes, cierra en diciembre del 2011, que los colectivos del Distrito Sur habían pedido primero al Ayuntamiento varias veces, y el Ayuntamiento siempre lo remitía a la Junta de Andalucía. De todo esto tenemos la documentación, y la Junta de Andalucía decía que sí, que vale, pero que como el Ayuntamiento no le pedía este edificio, que era suyo, del Ayuntamiento, pues que como no se lo pedía, no se lo podía devolver, porque había estado en manos de la Consejería de Educación de la Junta, que estaban esperando que el Ayuntamiento lo pidiera, pero no lo pedía. Entonces pues estaba en una indefensión ahí, que la gente pues no sabían ya cómo pedirlo, y bueno, pues como este colectivo que empezó en junio, como decía, la Asamblea Ciudadana, se propuso como una de sus métodos de trabajo básicos la rebeldía y la desobediencia civil, pues ante la contestación negativa de las administraciones, además sin dar ninguna otra posibilidad, pues nosotros decidimos que teníamos que ser rebeldes, teníamos que ser desobedientes civilmente, y pensamos que esto se podía ocupar, se podía liberar para darle uso a los ciudadanos, o sea, a los colectivos del distrito, o si no eran los del distrito, los de cercanos de por aquí. Y bueno, pues el día 4 de octubre, como vemos aquí, pues comienza la ocupación, después de la manifestación contra el recorte de las pensiones que habíamos convocado, los sindicatos del bloque alternativo, bloque crítico, como más o menos nos llamamos, porque no tenemos un nombre fijo. Y bueno, pues aquí vemos algunas fotillos, unos 300 peligrosos perros flautas, comidos por piojos y después de un par de semanas sin haberse lavado ni en una piscina, porque eso es la manera en que nos han querido encasillar, o que nos quisieron sobre todo encasillar desde un primer momento, luego ya lo han tenido más complicado. Pues ya nos metimos en el colegio, y era el comienzo de algo que, como estaba narrando así brevemente, muy pensado, muy trabajado, muy estudiado, hablado con abogados, que no ha sido una locura lo que hemos hecho, pero que superó nuestras expectativas y las de otros. Es decir, los policías locales, cuando entraron a identificar a las 6-7 personas que entraron simplemente pegándole un leve empujón a la puerta de entrada, porque la tenía el ayuntamiento abierta, tanto como se preocupa dice que se preocupa por este edificio, resulta que lo tenía totalmente abierto. Y bueno, pues esas 6 o 7 personas, luego le siguieron unas 300 más, y al final los policías locales pues tuvieron que irse ya aburridos porque no tenían nada que hacer. Así nos encontramos. Yo creo que si tampoco hará falta, a lo mejor. Para afuera. Para que oigan allí, ¿no? Que así nos encontramos al cole. Aquí en esta foto veis que está el nombre de una de las profesoras, estamos todavía puestos los nombres de las profesoras, porque eran todas las profesoras, aquí incluso los nombres de los niños, sus trabajos. Pero nosotros a las 7:30 del día 5 empezamos ya a convertir el colegio en el centro social Rey Heredia.
forrar. Así estaban las aulas, así se han quedado ahora. Esta es el aula que tenemos aquí al ladito, que la usamos ahora de biblioteca. Queríamos una biblioteca para el distrito y nos gustó esta sala, que ahora mismo está así, si la veis hoy está mejor ya, porque todos los días va mejorando. Hay ya más de 2000 libros que se están registrando en un ordenador para que se puedan usar a préstamo, de hecho que se están usando a préstamo. Necesitábamos un salón de actos y esta era la sala más o menos cuando llegamos, y así se ha quedado como la estáis viendo hoy en día. Hoy es lo mismo. Hoy tenéis que sufrir algunos cuadros que hemos tenido que poner porque esto reverbera mucho. Hemos tenido que poner esas cortinas, las hemos puesto hoy mismo, los cuadritos estos que veis por aquí, para que ahora no hiciera mucho eco esto. Si alguno necesita psicólogo, después de mirar mucho rato que el cuadro de allí, yo creo que podemos hacer una colecta y se lo pagamos, ¿vale? Por lo mismo, y alguno por aquí que pueda llamar. El colegio tenía su propia cocina, que es esta que veis aquí, ¿vale? Esto es al día siguiente, que ya le habíamos pegado un limpiado bueno, pero ahora mismo ya está así, y preparan unas 100 comidas diarias. De esas 100 comidas diarias que ya no podemos dar más, ya hemos dicho que no podemos aumentar el cupo, más de la mitad se la lleva la familia a su casa. Y yo quiero que reflexionemos un poco esto. O sea, las familias vienen aquí con tupper, se llevan la comida y quieren comer en su casa, porque muchas de ellas, sus familias no saben que están en esa situación y no quieren que lo sepan, o sus vecinos, ¿vale? No quieren venir aquí, o también, como es normal, les da cosa traerse a los chiquillos a comer aquí a comer, ¿vale? Lo hemos hecho de una manera que se llama cocina abierta, para que tenga el menos carácter asistencial esto posible, aunque lo tiene, porque no tiene una remedio. Pero bueno, la realidad de la cocina es esa, que más de la mitad de la gente se la lleva. Y bueno, si queríamos hacer comida, pues nos hacía falta un comedor, que este es el primer día, que ya habíamos puesto aquí camas para dormir, y bueno, pues ahora está aquí, que este mediodía del lunes pasado lo habíamos usado 58 personas, porque ya os digo, la mayoría se llevan la comida para casa. Queríamos una clase de apoyo para niños y niñas, o sea, de idiomas para adultos, y aunque pareciera raro, esta no gustó. Fijaros que aquí había hasta chaquetas de los chiquillos que habían estado aquí estudiando. Y bueno, la fuimos mejorando, y esto, ponemos aquí, conocéis a esto porque, como la charla del otro día fue en Filosofía y Letras, este grupo es de Filosofía y Letras que vino aquí un día a dar clases. El profesor José María Manavaca lo trajo aquí para que vieran esta experiencia de primera mano. Y bueno, pues ahora se dan clases de apoyo de inglés, de adultos, de música, de instrumentos, de educación especial en breve, de educación afectivo-sexual. Pero nuestro proyecto no es asistencial, al menos solamente. O sea, tenemos claro que ahora mismo la prioridad para la gente que lo está pasando muy mal, era darle una ayuda. Evidentemente, el que no tiene la barriga llena, poco más puedes pedirle a esa persona, poco más puedes dar de sí. Si tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas, es complicado que puedas pensar en lucha o que puedas pensar en otra cosa distinta. Entonces, lo que estamos intentando es cubrir necesidades básicas de comida y necesidades básicas de educación, lo prioritario. Y a partir de ahí, lo que sí le pedimos al usuario, a la persona que viene aquí, a usar la cocina abierta, o usar las clases, o al que va a usar muy próximamente el huerto que vamos a ocupar en pocos días, pues lo que sí le pedimos es una implicación con el proyecto. Cada uno tiene que aportar alguna cosita. Pues yo puedo limpiar, o yo puedo repartir las tablillas, yo podría pegar carteles, yo puedo hacer pancartas para cuando vamos de manifestación, y sobre todo que cuando lleguen los días de manifestación, que si estamos parados y estamos en la situación de sufrimiento que estamos, es por algo. Y eso hay que revertirlo. Igual que hemos podido hacer esto, porque hemos podido hacer esto, aunque creíamos mucha gente, y todavía cree mucha gente, que esto es imposible hacerlo, pues sí que se puede hacer. Y lo otro también. 5 días después de la primera, de entrar aquí, tuvimos la primera charla sobre la reforma de las pensiones, que la hizo el compañero Juan Arisa. El día 11 de octubre sobre la renta básica con Manolo Cañada, de los campamentos Dignidad de Extremadura, que además es de donde hemos bebido un poco nosotros también, para la idea que hemos montado aquí en Córdoba. Sobre la vivienda, el día 16, con gente de la Corral de Lotería. El día 18 de octubre estuvo Julianita aquí, hoy también está por aquí,
dando una charla sobre en estos tiempos de sufrimiento qué es lo que podíamos hacer. El día 23 de octubre y toda esa semana el Centro Social Rey Heredia se convirtió en el hervidero de la huelga de estudiantes. Esto era los 4 o 5 días de la semana, eran continuas asambleas, continua preparación de actos, de piquetes, y el día 23 de octubre pues celebramos aquí también una asamblea, una reunión, una charla en la que hablamos sobre la ley 20. Estas son algunas fotos de la Mani, y luego pues entre otras pues se han hecho charlas sobre la precariedad laboral en el comercio, sobre el aborto, sobre la poda del río, sobre huertos urbanos, ocupación y represión, descifrar la factura de la luz, nuevos pasos políticos, talleres de pintura, de autodefensa laboral, por la renta básica, recortes sociales, acciones hemos hecho pasacalles en el sector sur, una ruta de la estafa bancaria, asamblea de parados y paradas todas las semanas, protesta ante la Junta de Andalucía por los recortes de su presupuesto del año que viene, manifestación contra la ONCE el 24 de octubre, escrache a la ministra Ana Pastor cuando vino, manifestación contra el paro de recortes el día 8 de noviembre, y escrache a Mariano Rajoy a los cargos del PP el 8 y el 9 de noviembre. Y estos son los colectivos con los que en mayor o menor grado tenemos relación o trabajo conjunto. Son un montón, la verdad que ni lo he contado, pero con todos estos colectivos estamos trabajando de alguna manera u otra. Un poquillo, si queréis echarle un ojo, pero vamos. El futuro inmediato pasa pues, a hacer de la cocina abierta un lugar en donde calmar las necesidades para prepararse para la lucha. Lo comentaba antes, no solamente aquí las personas vienen a satisfacer la necesidad básica de comer, sino que además tienen que ir empoderándose y saber que hay que pelear para revertir su situación. Que la educación y la cultura sirvan de base a un mundo distinto. Comida, educación, son cosas básicas, gratis, públicas y gratis y públicas. Eso no tiene ninguna discusión y tiene que ser la base para cualquier emancipación de cualquier persona. Radio Dignidad en el 103.2 FM, que por desgracia hasta que mañana no la subamos 16 metros la antena, todavía no se escucha en toda Córdoba, pero que a partir de mañana pasado se va a escuchar y vamos a intentar emitir durante todo el día. Es un arma con la que estamos contentísimos y que no vamos a darle las gracias suficientes veces a Juan Suárez, que estará por aquí seguro, de habernos proporcionado esta maravilla, ¿vale? Y una radio que ha puesto a disposición de la Escapada Dignidad, como ya la había puesto también a disposición de los colectivos del Distrito Sur, con diferentes resultados, pero el caso es que desde el día 21 estamos emitiendo. Y luego, sobre todo, la base de todo lo que ha pasado estas 6 semanas que estamos aquí, mucho compañerismo. Y os pongo algunas fotillas de cosas que han pasado por aquí, gente que ha pasado por aquí, rápidamente, para no tardar más. Y mucho trabajo, evidentemente. Trabajo por un tubo, pero muy satisfactorio porque los resultados los podéis ver vosotros en el día a día cada vez que queráis venir por aquí. Cada día hay más gente, cada día hay más grupos. Los niños aquí todos los días por las tardes dan una alegría al centro que te dan la sensación de que está vivo, que te indican que esto está vivo. Y bueno, esperamos seguir así hasta que el ayuntamiento se dé cuenta de que esto tiene que ser para el barrio, para Córdoba, y tiene que ser para uso social, que es tan necesario, ¿no? Y para nosotros tiene que ser un sitio donde converjamos, donde nos organicemos. Aquí estamos gente de nuestro padre y nuestra madre, colectivos de muy distintos idearios, pero que sí que hemos entendido que la situación es tan grave y tan urgente, que si de 6 cosas estamos de acuerdo en 4, pues priorizamos esas 4 cosas y las otras 2 las dejamos a un lado, ¿vale? Y aquí está la CNT, aquí está CGT, aquí está UTEA, aquí está COBA, aquí hay un montón de frente cívico, hay un montón de colectivos y personas a nivel individual, y aquí se pone en primer valor las cosas que nos unen y lo que nos aparta, pues lo dejamos a un lado, nos lo dejamos fuera, nuestras afiliaciones políticas las dejamos fuera para que nos torben, y lo que queremos hacer es empoderarnos todos juntos y hacer esto cada vez más grande para que podamos crear una puñetera de un contrapoder que le diga a esta gente que no vamos a contar lo que nos están haciendo, por mucho que nos digan que ahora que nos vamos a salir ya de la crisis. Yo voy a dejar ya este tema, si queréis el PowerPoint seguramente lo iremos mandando a toda la gente que nos ha dado el correo para que lo tenga por gusto si quiere,
Y bueno, yo dejo ya que oigamos a Juan Carlos, que estamos todos deseando de él. Vale, muchas gracias. Javi, que enfocar en la tele. Bien. Porque creo que se van a levantar. Brevemente, cuando hablamos con Juan Carlos y le comentamos la posibilidad de que pudiese venir a apoyar lo que era la acampada de actividad de Córdoba, entre la que participan, entre otros muchos colectivos, muchas personas vinculadas al Frente Cívico, somos mayoría desde el primer momento, él mostró automáticamente su predisposición. En primer lugar, antes de darle la palabra, sí me gustaría agradecerle por el esfuerzo que ha hecho. Anécdota al margen que posteriormente ya comentaremos, el esfuerzo que ha hecho que lo tiene hoy en Córdoba, recién salido de la facultad hace un rato, perdiendo un tren, yéndose mañana para llegar a Madrid y volver a la Alcázar de San Juan. Desde hace una semana nos estamos aprovechando de su predisposición, no de su ingenuidad, y lo tenemos convertido en una especie de baúl de la piquera y ahora mismo que se le está poniendo para arriba para abajo. Va al próximo domingo de la voz, está tuiteando y está retransmitiendo a España lo que va a pasar. Habíamos pensado también hacer esta charla retransmitida por el tren, con el trabajo de Rafael Castillo, no ha podido ser, y lo que estamos haciendo es grabándola y lo que haremos será colgarla para que podáis posteriormente verla y difundirla, ¿no? Al igual que sería muy interesante que ese PowerPoint que acaba de decir Rafael Juan también sea extendido pues, por toda España y que le llegue al señor alcalde y demás secuaces que practican últimamente el ejercicio de recortar la libertad y que se enteren que es lo que estamos haciendo aquí en la acampada de Gira. Yo no voy a glosar la biografía de Juan Carlos, su currículum lo podéis perfectamente encontrar en el blog personal que tiene Comiendo Tierra, y simplemente resaltaría dos cosas. Por una parte, resaltaría lo que sería su talla intelectual, lo que le hace hoy ser uno de los, bueno, para mí, el profesor universitario de ciencia política con mayor prestigio en el mundo universitario y en el mundo social, y por otra parte, aparte de su talla intelectual, su compromiso con la realidad. En una realidad no solamente española, sino también una realidad iberoamericana de la que es tremendamente conocedor. Eso lo notáis en todos los libros, en los artículos, en sus exposiciones en La Tuerca, en sus intervenciones en los programas de televisión, en sus charlas que tienen un componente, aparte de lo que sería el enfoque intelectual, pero más interesante, un componente también de amenidad que no se os va a escapar a los que no hayáis tenido el placer de escucharlo como hemos tenido otras veces. Su vinculación a lo que serían los movimientos más activos pues le hace ser conocedor desde lo que sería el Estado, pasando por el sistema electoral. Estoy hablando de libros, por cierto, ahí fuera está el último suyo que ahora lo usaremos un poco, el sistema electoral, el 15M, o lo que son los movimientos actuales. Cuando el Frente Cívico somos mayoría, pues planteamos, también compañeros dentro del Frente Cívico, planteamos traerlo, pensábamos que uno de los ejes de nuestro movimiento es ir explicando elementos que nos van condicionando nuestra vida. ¿Qué elementos son estos? La deuda ilegítima, como sabéis, la idea en torno al lo que sea el euro, las pensiones, la necesidad de la renta básica, y uno de los elementos esenciales que nosotros consideramos, y entre otras cosas teniendo como tenemos como referente ideológico y de puesta en marcha del proyecto a Julio, era la ética y política. Y en esa ética y política, una de las cuestiones que perfectamente puede dejar es el último libro que Juan Carlos ha publicado, no sé, si no me equivoco, que es el curso urgente de política para gente decente, ¿no? Antes de que se me vaya, esta idea de deuda ilegítima que estamos desarrollando, de pensiones y de otros elementos activos, mañana los compañeros del Frente Cívico van a estar repartiendo las tendillas a partir de las 11, con lo cual todavía hay personas que os queráis sumar, podéis hacerlo. Yo ya me voy a callar, simplemente sé que es breve su
presencia entre nosotros, pero sí quiero anticipar que seguramente, si le cuadra el calendario que le va a cuadrar, el 7 y 8 de marzo, vamos a celebrar aquí en Córdoba un foro social del Frente Cívico Somos Mayoría, donde de momento están comprometidos, no han confirmado su asistencia, personajes como Pedro Montes, Alberto Garzón, Héctor Illueca, Juan Francisco Martín Seco, Manolo Cañado, Pepe Coy, Juan Carlos Monedero, algunos más que se me olvida, y por supuesto también Julio Guita. Va a ser un espacio de reflexión y también de calentamiento para todos los sistemas de movilizaciones que vamos a tener en torno a marzo. Yo me callo y le cedo la palabra a Juan Carlos y a Gustavo. Muchas gracias. Yo me esquilo. Espera. Ahora echamos una mesa para allá. La pegamos aquí atrás y yo me pongo allí. Tú ponte aquí, ahora ya nos vamos poniendo aquí alrededor. ¿Tengo que hablar por esto? No. Esto, pasen ustedes si quieren, hay como... Un metro por Mételo ahí, Estaba ahí atorrado. Hasta que no se ponga podemos poner todo. No, no se puede. Bueno, pues cuando se corta. pasen. Vamos a trabajar. Ahí, no sé, bueno, aquí hay sillas. Bueno, como diría Trillo, es un placer estar aquí en Granada. Viva Granada. Vengo de Madrid, que hace un mes era la ciudad que prometía ser la capital olímpica del mundo y durante 2 semanas ha sido la capital olímpica de la mierda. Limpiada porque los trabajadores han aguantado y por vez primera han tenido el apoyo de mucha gente de Madrid, que ha entendido que la ciudad estaba sucia porque estábamos todos peleando por el derecho de estas trabajadoras y trabajadores. Y han ganado. Y el otro día colgaba en Twitter la frase de un tipo que nunca había militado en un partido, que nunca había estado en un sindicato, y que decía, ha sido muy duro, ha habido momentos hermosos y momentos terribles, pero salgo con una certeza de esta huelga, y es que este tío que está aquí, ahora ya sé que es mi compañero. Por tanto, fíjense ustedes, aquellos que nos dicen que pelear no sirve de nada, vengo de la ciudad de Madrid, donde la gente que siempre hemos visto como los últimos en la escala social, nos han dado a todos una lección. Luchando es como no perdemos las batallas, y hay mucha gente que las da por perdidas antes de empezar siquiera la batalla. Bueno, hace unos días hemos visto cómo la prensa bien pensante igualmente ha insultado a David Fernández de las CUP porque ha llamado en sede parlamentaria gángster a un gángster. Y de repente el diario El País, todos los medios de comunicación han generado un revuelo terrible. Y uno se acordaba cuando una diputada del Partido Popular en sede parlamentaria dijo a 6 millones de parados que se jodan. Cuando dijo esa frase tan estupenda esta diputada del Partido Popular, la frase exculpatoria de los medios de comunicación fue: no hay que exagerar, no hay que sacar las cosas de quicio, ha sido un mero comentario. Una vez más nos encontramos con la doble vara de medir. Bueno, para mí es un placer venir aquí y estar en un ámbito de los movimientos sociales, en un ámbito de la gente que está cansada de la pelea entre el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Que de alguna manera entiende
que tenemos que construir de otra manera. Yo siempre cuento a mis alumnos aquello que contaba de Churchill, el líder este terrible, ¿no? Este que pasa por un gran hombre, ¿no? Pero fue el que mandó bombardear a no pocos países, ¿no? Incluso antes de la guerra mundial, ¿no? Era un tipo bastante sinvergüenza, pero listo. Churchill está enseñando a la Cámara de los lores ahí, a la Cámara de los Diputados era, a un joven diputado conservador, le está diciendo, mira, aquí se sienta el speaker, ahí el presidente de la Cámara, allí se sientan los laboristas, aquí nos sentamos nosotros. Bueno, le cuenta todo el funcionamiento y cuando termina el jovencito quiere demostrar que ha aprendido los deberes, dice, sí, ya sé, aquí están el speaker, ahí es donde nos organizamos, allí se sienta el enemigo, aquí nos sentamos nosotros, y dice Churchill, no se equivoque, joven, allí se sienta el adversario, el enemigo se sienta aquí, ¿no? De alguna manera, esa idea de que en la política de partido siempre el enemigo se sienta en casa, se sienta a nuestro lado, de alguna manera en espacios como este lo conjuramos, ¿no? De alguna manera, en este tipo de espacios, ya digo, nos libramos de ese elemento terrible, ¿no?, de la política que en nombre de la transformación nos obliga a menudo a vivir profundas tristezas. ¿Cuánto tenemos que desaprender? Una de las razones principales de lo que yo vengo a contar y lo que escribo es que tenemos que desaprender demasiadas cosas. Tenemos que desaprender cosas que hemos interiorizado y que ni siquiera sabemos de dónde demonios salen. En el libro cuento un experimento de un psicólogo que se llama Harlow, que muchos de ustedes conocerán, ¿no? En una jaula hay una escalera, arriba hay un racimo de plátanos, unas mangueras extrañas, sueltan a cinco macacos resus, entran, ven los plátanos, suben por la escalera y cuando están subiendo les cae una lluvia de agua helada. A la tercera vez dicen, ups, no subir por la escalera, lluvia helada. Sacan uno de los macacos y entra uno nuevo. El nuevo ve la escalera, ve los plátanos, sube para arriba, claro, no sube para abajo, sube por la escalera, agarra los plátanos, los demás le agarran y le dan una paliza. El otro no entiende muy bien qué demonios ocurre, pero le dan una paliza, con lo cual interioriza que por la escalera no se sube. Sacan a otro de los macacos y entra otro nuevo. El nuevo que entra, ve la escalera, ve los plátanos, allá que se tira, lo agarran todos, incluido el que no sabe por qué, pero le dan una paliza y le dan una paliza al nuevo. En el experimento han sacado a los 5 macacos que habían sufrido el agua. Los 5 nunca han sido mojados, pero cada vez que entra alguno, le agarran y le dan una paliza y dicen, ahí arriba no se sube. Uno se imagina que uno de los macacos nuevos entra, mira a los que le están dando la paliza, diciendo, ¿pero qué hacéis? Y los macacos, en el experimento no consta que fueran de UPyD, pero no es extraño. Y uno de los macacos le dice, aquí hemos hecho siempre así las cosas. No vengas con novedades, no vengas con cambios. Aquí hemos hecho siempre las cosas así. Bueno, el caso es que fíjense ustedes, la única solución es que de repente algún macaco dé un portazo en la jaula y diga, estamos cansados de que nos digan que las cosas son así. Miren, estamos en un momento histórico donde la gente decente anda perpleja y la gente canalla anda envalentonada. Los canallas van ya hasta vestidos de canallas. Comentaba hace un rato que los narcos van vestidos de narcos, Bárcenas nos hace la peineta, Esperanza Aguirre nos dice que ella fue la que descubrió lo de la Gürtel, Rubalcaba dice, hemos vuelto, ¿dónde estaba así? Sin ningún tipo de pudor dice que habían vuelto. Fíjense ustedes que esta impunidad les lleva a ser cada vez más arrogantes. En cambio la gente decente sabe que no quiere ser verdugo para librarse de ser víctima. Y eso es lo que explica por qué tanta gente de alguna manera se amilana también porque no quiere ser triunfadora a fuerza de pagar su alma en el esfuerzo. Nos han quitado demasiadas cosas. Quieren quitarnos hasta una cosa que aprendí en América Latina y que es algo que debemos exhibir como la principal de nuestras banderas, que es esa frase que dicen en América Latina, somos mayoría, somos alegría. Yo creo que cada vez que nos encontremos juntos debe ser una fiesta, aunque estemos luchando. Qué hermosa la expresión que recientemente esa gente que se ha vuelto a echar a la calle en el Brasil de Dilma Rousseff, en el Brasil de Lula, se han echado a la calle a recordar que sin peleas, incluso con gobiernos de los tuyos, pierdes tus derechos. Y una de las reflexiones hermosas es cuando decía la gente, hemos aprendido que
en el activismo de alta intensidad se genera una solidaridad que no se nos gasta. Es decir, la gente que entiende que incluso con gobiernos de los nuestros, o te echas a la calle a defender las cosas, o lo pierdes. Y qué curioso que cuando estamos en la calle nos alegramos. Fue la alegría del 15M, es la alegría de estar aquí. Y hablando de alegría, me acordé el otro día en Sevilla un Ateneo, de esos Ateneos que se llama Ateneo a las consecuencias. Me parecía que era una buena manera de lanzar un aviso. Bueno, miren, para no distraerme mucho, me interesa mucho ver, y venía con una reflexión al respecto, yo a los alumnos, claro, no les puedo decir que, miren que les digo a los alumnos, ¿no? Que todos los años que se lean algún libro de literatura y les hago un resumen de los libros, incluso les recomiendo que lean Guerra y Paz, ¿no? Porque Guerra y Paz, cuando luego hacen el botellón con Tetrabric, pues como que se confunde, ¿no? Entonces puede tener ahí como su elemento. Ya les estoy contando esto a los alumnos y les digo, bueno, y pueden ustedes llevar Guerra y Paz y como tiene forma de un Tetrabric de Don Simón, con los cuales hacen ustedes esos botellones, pues pasa desapercibido. Y me dice uno, profesor, Don Simón, eso es para los ricos, ¿no? ¿Qué estarán bebiendo? ¿No? ¿Qué estarán bebiendo? Fíjense que Julio, cuando me tengas que echar, me echas, ¿eh? Cuando veas que esto ya está adquiriendo tintes impresentables, tú haces un gesto, ¿no? Me voy. Bueno, fíjese que tenemos que utilizar recursos que los estudiantes entiendan y que no pueden estar solamente vinculados a los libros, y por eso también hacemos mucha referencia al cine, muchas cosas. Y fíjese, hay un elemento que me llama la atención, dos, ¿no? Uno es la cantidad de películas con numerales, ¿no? Los Pitufos 2, Atrápalo como puedas 15, Star Trek 17, La jungla de cristal 5, ¿no? Y todas, por supuesto, no con numerales romanos, no se vaya a confundir el personal, ¿no? Con numeritos árabes para que la gente lo entienda, ¿no? Fíjese que detrás de esto, que puede parecer una cosa sin importancia, los sociólogos sacamos lecturas. Y es que estamos en una sociedad donde la gente prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, donde de alguna manera vamos interiorizando ciertos miedos y que esos miedos nos llevan a no atrevernos, ¿no? a la realidad y buscar en el cine basura escapista y a poder ser basura repetida. No vaya a ser que se nos ocurra algún tipo de idea, ¿no? En ese sentido llevo como 2 o 3 días pensando en un tipo de películas que están muy de moda y que me interesa analizarlo, ¿no? Que son las películas de zombies. Las películas de zombies, ya digo que están como muy de moda, mucha gente está enganchada a ellas. El otro día pensando me salían como 5 rasgos de las películas de zombies. ¿Por qué tienen tanto éxito? En primer lugar, los zombies son muy inquietantes, no como los hombres lobos, no como los vampiros, son inquietantes porque son como nosotros. Una cosa que nos preocupa profundamente de los zombies es que son como nosotros. En segundo lugar, nos inquietan porque parecen que están vivos, pero están muertos. En tercer lugar, nos dan miedo porque basta un mordisquito y nos hacen de los suyos. Basta un besito, un besitín y ya te han hecho de los suyos. El cuarto elemento que les va a sonar son obscenos. Obscena, está fuera de escena. Los zombies nos dan miedo porque lo que tenía que estar dentro lo tienen fuera. Las tripas, los pulmones, todo tipo de vísceras, y eso nos da susto, ¿no? Y el último elemento, fíjese, nos da miedo porque, vale, son tontos, son lentos, son como brutos, coño, pero están muy juntos, se apoyan mucho entre ellos y son profundamente perseverantes. Si se dan cuenta, son como los políticos. Miren, son inquietantes porque son como nosotros. Cuidado con hacerse trampa. Los políticos son como nosotros. Y si ha habido políticos decentes como Julián Guita, es porque también hay gente decente, como Julián Guita ante la gente. Pero si hay políticos sinvergüenzas, es porque también hay gente que se está comportando como sinvergüenza. Por tanto, los políticos como los zombies nos inquietan porque se parecen mucho a nosotros. En segundo lugar, parece que están vivos pero están muertos, ¿no? Parece que están ahí vivos pero están todos ya cadavéricos. En tercer lugar, qué miedo, te muerden y te hacen uno de los suyos. Te hacen uno de los suyos convenciéndote de que tienes que votar y ya has votado, ya eres uno de ellos. O te afilias, o entiendes sus normas, o te endeudas, o comprendes sus argumentos. En el momento en que entras en ese juego, ya te han mordido y ya vas tú también como los zombies. En cuarto lugar, fíjense, son obscenos. Lo que tenían que tener dentro cada vez lo tienen más fuera. Al mismo tiempo que Dolores de Cospedal nos dice que nos tiene que bajar el sueldo, a su marido se lo sube, ¿no? Es decir, que
cada vez que ellos, ya digo, se sienten más impunes, son más zombies, porque nos dicen que no vayamos a trabajar a Laponia, nos dicen al mismo tiempo que nos suben los impuestos a los clases medias de la gente humilde, pues no les suben la misma cantidad a los ricos, ayudamos a los bancos, etc. Es todo como muy impune, y encima nos viene Rajoy y nos dice, estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, son zombies, ¿no? O te va a televisión, ya digo, Esperanza Aguirre, y te dice, yo descubrí la Gürtel, ¿no? Y las notas ahí como que están como haciendo de zombie. Bien, y lo último, fíjense, que es un elemento también muy importante. Al igual que los zombies, el grueso de los políticos pues parecen que no son muy listos, son lentos, son así como brutos, pero han configurado lo que llamamos en la ciencia política un cártel. Los partidos políticos están cartelizados y al final se encuentran en sitios que la ciudadanía no terminamos de entender. Entre ellos, espero que luego lo podamos hablar, ¿qué hace Izquierda Unida firmando ese Consejo General del Poder Judicial que reparte de una manera absolutamente intolerable para la ciudadanía a los jueces? No entiendo qué ha hecho Izquierda Unida ahí. Ojalá alguien me lo pueda decir. Fíjense que en este escenario entendemos a muchos zombies que nos rodean, ¿no? Yo veo al rey diciendo, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, y digo, coño, un zombie. Les decía, veo a Rubalcaba diciendo, ¡hemos vuelto! Y dices, coño, como los zombies, ¿no? O sea, son muertos que no se han muerto, pero que han regresado. Y dices, coño, Jesucristo por lo menos estuvo 3 días. Pero Rubalcaba, de repente, sin haberse llegado, dice, ya hemos vuelto, ¿no? Bueno, fíjense, lo que vengo a contar con ustedes no es gracioso. Lo que les voy a contar a ustedes, y si para algo soy un profesor de ciencia política, es no para contar lo que ustedes ya saben, sino para intentar contar alguna cosa que ustedes no sepan. Aquí hay una silla, no sé si alguien quiere... Bueno, creo que mi perfil bueno es el otro. Es una broma, ¿no? Ese dispara en mi perfil bueno. El reportero dicharachero, Miren, la parte seria que quiero compartir con ustedes y que ya les digo que no es graciosa. El problema es que lo cierto es que hace unos 4 décadas, hace unos 40 años, nos mordieron los zombies y nos han hecho uno de ellos. Lo que quiero compartir con ustedes es que en el entorno de la última crisis gorda, la crisis de los años 70, tanto la derecha como la izquierda hizo el mismo diagnóstico. Y el diagnóstico decía que era incompatible la democracia con el Estado social y sobre todo si se universalizaba. Y la izquierda hizo el diagnóstico y la derecha también. La izquierda empezó a hablar de crisis de legitimidad. Y uno mira a los autores de los años 70, a Jürgen Habermas, a Klaus Hofe, a James O'Connor, los autores que eran emblemáticos en la ciencia social progresista. Y todos decían, hay una crisis de legitimidad porque no puede funcionar el sistema capitalista con la democracia y mucho menos aún si esto se universaliza. La derecha, ¿saben ustedes qué hizo? Hizo el mismo diagnóstico. La derecha a menudo es más realista que nosotros en los análisis. Aquello que decía Ortega es que de buenas intenciones está empedrado el suelo del infierno. La derecha es muy realista en sus análisis. Y de repente hicieron el mismo análisis y dijeron, es verdad, esto no es equiparable, no es compatible democracia, capitalismo y Estado social. Pero ellos dijeron, qué listos, dijeron, pero no es un problema de crisis de legitimidad, no es que los gobernantes sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable. Y pusieron un concepto que ahora lo usa todo el mundo, que es el de la gobernabilidad. Y de repente dijeron, no, es que el problema es que la gente está exigiendo demasiado. Y un tipo como Huntington o como Hayek van a decir textualmente, es que el Estado social ha hecho a las masas más exigentes porque saben más. Y cada vez saben más y exigen más. Y esto no puede ser. Hace 40 años la izquierda hizo el diagnóstico, pero planteó como terapia regresar al pasado. Mientras que la derecha hizo el diagnóstico y planteó una terapia hacia adelante. Y plantearon una serie de reglas que hace 30 años eran el programa de máximos del sistema neoliberal y hoy es lo que vivimos. Plantearon hace ya digo 35, casi 40, en el año 75, este libro más emblemático de Samuel Huntington, plantearon que había que convertir los parlamentos en órganos técnicos y no ideológicos, que había que financiar pública y privadamente a los partidos políticos para que no dependieran de los militantes, que había que equiparar a los partidos políticos con los líderes para que los militantes tuvieran menos importancia.
que había que abrir las fronteras para crear un mercado global, porque era mucho más fácil imponer las reglas de la competitividad en los ámbitos supranacionales o internacionales que en los ámbitos nacionales. Plantearon que había que vender el sector público porque era ineficiente y quitaba recursos para el ámbito privado. Dijeron que había que desregular la economía porque los frenos políticos no dejaban funcionar bien al mercado. Plantearon generar un cambio en la manera de pensar de la gente. Hace 40 años dijeron, el sentido común es demócrata. Desde Estados Unidos dijeron, el sentido común, un tipo que se llamaba Lewis Powell, era un juez que elevó a juez del Tribunal Supremo. Nixon dijo, es que la manera de pensar del sentido común norteamericano es demócrata. Era en mayo del 68, era ese cine de Hollywood que uno lo ve ahora y dice, demonios, ¿en qué se ha convertido Hollywood? Si el cine de los años 60 era un cine comprometido, crítico, de izquierdas. Ellos dijeron, tenemos que cambiar la manera de pensar de la gente. Y fue entonces cuando empezaron a decir, tenemos que generar fundaciones, seminarios, profesores, revistas, traducciones, hacernos con los medios de comunicación, hacernos con Hollywood, para cambiar la manera de pensar, hasta que llegó finalmente Ronald Reagan con un nuevo contrato por América. Es decir, un nuevo contrato como el New Deal, el nuevo pacto de Roosevelt, era un nuevo contrato donde la referencia ya no iban a ser aquellos tipos de la lucha contra Vietnam, sino que los referentes iban a ser Rambo, ¿no? Y una reconstrucción muy simbólica de la fortaleza norteamericana. Bien, el problema, fíjense ustedes, es que en estos 40 años la izquierda ha estado prácticamente como aquella persona tan golpeada que perdió toda esperanza y solamente le dejaron como oferta última ir a Lourdes. Y como saben ustedes, la subieron allá arriba al santuario en su silla de ruedas y con el tumulto se cayó la silla de ruedas, escaleras abajo, y la señora, según bajaba, decía, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues de alguna manera la izquierda planteó durante estos 40 años algo similar. La universidad fue cooptada por la derecha, los medios de comunicación fueron siendo ocupados también por la derecha y por los sectores financieros. Los partidos políticos cartelizados iban asumiendo cada vez más las reglas del cártel, entendiendo que si tú no cumplías con las reglas del cártel te ibas quedando fuera. Los sindicatos fueron captados, es decir, fue un corrimiento hacia un nuevo sentido común terrible. Fíjense que este elemento, o hacemos una vez más citando a Ortega, entendemos que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, o estamos condenados, con una expresión terrible que me gusta repetir, a ser como esa mosca que choca contra el cristal, y choca contra el cristal, y choca contra el cristal, porque está haciendo un mal análisis de las cosas. Fíjense ustedes, el problema es que, como somos zombies, no podemos ver a los zombies. Como nosotros mismos ya estamos mordidos, no vemos estos comportamientos. Y eso es lo que explica, fíjense ustedes, como dice tantas veces Julio Anguita, por qué no se cumple la Constitución. El otro día, como nos invitan a la televisión, fíjense las contradicciones del sistema capitalista, nos invitan a la televisión porque en el corto plazo les subimos la audiencia. Pero en el medio y largo plazo estaremos debilitando su posición. Pero la contradicción propia del sistema capitalista, que es miope por definición, que es más deudor de los resultados inmediatos, y por tanto, pues invitan a Pablo Iglesias, me invitan de vez en cuando a mí, y tenemos algo para mí muy fantástico, que es que tenemos relaciones con seres ectoplásmicos. Saben ustedes que los seres ectoplásmicos son esos seres que las medium convocan, ¿no? Son así como gelatinosos. Entonces, estas en las tertulias aparece pues, Esperanza Aguirre. O aparece, el otro día discutí con Javier Granados. Javier Granados es un senador del PP que fue el responsable de la comisión del Tamayazo. Entonces, el tipo llega, primero llevaba pulseras hasta el codo. Como cuanto más pulseras te ponen, más guay eres. Y yo lo cuento, sé que no es bonito contarlo, pero yo estuve como 5 minutos perplejo, porque claro, era noviembre, y el tipo estaba moreno, pero un moreno raro. Créanme, ¿no? Tardé como mucho rato hasta que entendí que era moreno como el cochinillo asado. Ese color caramelo, ¿no? Bueno, decía, este tipo como... Bueno, lo relevante es que, fíjese, este tipo, yo cuando fui al debate, miré, busqué su biografía, busqué en Wikipedia, y le dije al tipo, que el tipo, claro, a mí me daba mucha rabia su impunidad. Todo estaba bien, todo era estupendo, ¿no?
esas expresiones de este país, ese tipo es un monstruo, ¿no? Que es ese tipo de connivencia con los caraduras, ¿no? El tipo entonces a mí me dejaba de piedra en los intermedios, ¿no? Los comentarios de matón devenido en senador, ¿no? De persona, ya digo, que está sentado representando a este país y que en el fondo son gente callejera sin ningún tipo ni siquiera de las normas de la calle, ¿no? Entonces yo le digo a este señor, digo, oiga, es que mira su biografía y parece que estaba leyendo un capítulo del Padrino, ¿no? Uno podía pensar que el tipo se iba a enfadar, ¿no? No crean. Como soy los rojos, ¿no? Era una cosa absolutamente patética. Pero miren, lo que quería decir para que no nos despistemos. A uno de estos seres ectoplásmicos, en uno de los debates, ¿y usted qué le parece, subdirector 1? ¿Y usted qué le parece? Que es que usted no está de acuerdo en que la riqueza de un país esté sometida al interés general. Y dice, sí, como en Cuba, ¿no? Eso en la Unión Soviética, o Venezuela, ellos allí rojos. Claro, decimos, imbécil, está en la Constitución española. Idiota. O sea, los mismos que nos dan con la Constitución en la cabeza, los mismos que ante cualquier tema, sea la sentencia esta de la doctrina mal llamada Parot, o cualquier elemento, nos dan siempre con la Constitución en la cabeza, no se la saben, no se la han leído, ¿no? Entonces, una cosa que ya digo que Julio plantea mucho siempre como uno de los corazones, ¿no?, del Frente Cívico es ¿por qué no exigimos, ¿no?, esos elementos revolucionarios que están en nuestra Constitución? ¿Por qué no somos capaces? ¿Por qué nos suena raro que haya en nuestra Constitución un artículo que diga que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de las españolas y españoles? De repente nos parece casi imposible que si ese artículo está en la Constitución española. ¿Cómo es posible que el vicepresidente de la patronal nos diga que nos vayamos a trabajar a Laponia? O que nos diga que hay que aumentar la edad de jubilación a los 70 años, al tiempo que en la misma comparecencia dice que hay que dar más dinero a las autopistas de peaje, ¿no? ¿Por qué tiene esa desfachatez? ¿Cómo es posible que la patronal bancaria ahora mismo esté discutiendo en nombrar el jefe de la patronal al tipo que hace 2 meses era el supervisor de los bancos del Banco de España? O sea, van a nombrar, es decir, las gallinas llamando al zorro a que limpie su casa, ¿no? ¿Cómo es posible que nos hayamos olvidado que la abogada general del Estado era la abogada de Florentino Pérez? ¿Cómo nos hemos olvidado que el ministro de Defensa era el presidente de Instalaza, una empresa de armamento, que eran los que hacían las granadas de racimo? ¿Cómo es posible que nos hayamos olvidado, ya digo, de dónde trabaja Felipe González, dónde trabaja Aznar, dónde trabaja Solbes? De repente todos reaparecen y los tratamos como si fueran poco menos que héroes. Antes de ayer me contaba un viejito, Antonio Nieves, que en el año 34 estaba en el Virgen del Camino, que era una base aérea en León. Y entonces les mandaron como soldados a cargar los aviones, cuando la revuelta del 34 de octubre, a cargar los aviones, con bombas, para bombardear a la gente. Y estos soldados dijeron, no vamos a hacerlo. Y un cabo, Nicolás de la Puente Bahamonde, primo de Franco, les dijo, van a fusilar, vamos a cargar el avión y vamos a tirar las bombas en un monte. ¿De acuerdo? Se enteraron, los encarcelaron. El 17 de julio del 36 fusilaron al primo de Franco y el Frente Popular en Jaca sacó a estos soldados que se habían negado a cargar un avión para bombardear al pueblo en octubre del 34. Y cuando volvieron en el tren nos contaba que en cada estación de tren salía la gente a darles las gracias por lo que habían hecho. Fíjense si ustedes, si tuviéramos en la memoria presente todo ese tipo de comportamientos, si tuviéramos en el pasado toda esa rabia anticipada de lo que nos pasa, yo creo que no estaríamos, ya digo, asumiendo esta condición de zombies. ¿Cómo es posible que haya un anuncio de trabajo donde te piden que te des de alta como autónomo, te ofrecen 400 euros brutos, te exigen disponibilidad plena y que tengas que abrir 2 líneas de teléfono en tu casa? ¿Cómo es posible que en Murcia Infojobs haga un anuncio de trabajo diciendo que se pide un licenciado en administración de empresas para repartir bollos por la noche? ¿Cómo es posible que antes de ayer una empresa sortee en la cesta de Navidad un puesto de trabajo? O sea, ¿qué hemos hecho para que nos hayan perdido tantísimo el respeto? Por tanto, fíjense ustedes que al tiempo no voy a aburrirles con toda la lista de este tipo de cuestiones, ¿no? Fíjense, el problema yo creo que entre ellos se absuelven.
entre ellos se absuelven constantemente. Los jueces absuelven a los políticos absuelven al presidente del Tribunal Constitucional que nos engañó y nos ocultó que era militante del Partido Popular. El otro día Fidalgo absuelve a Aznar presentando sus memorias, el rey absuelve a la Cristina, entre ellos se absuelven todos. En cambio, hoy resulta que nos enteramos que condenan, creo que a 7 meses de cárcel al compañero Gordillo por ocupar una finca para darle de comer a los trabajadores de este país. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Les decía que, por tanto, esto no es gracioso, porque si es cierto que nos han mordido los zombies, va siendo hora de que pensemos por qué nos han mordido, porque a lo mejor eso es lo que nos explica por qué con la que está cayendo no encontramos mayor respuesta, porque tenemos esa sensación de que la gente decente está acobardada, asustada, tiene el miedo metido dentro. Y si he escrito un libro es para intentar darnos herramientas para entender, porque estoy convencido de que si no entendemos lo que nos pasa, lo principal que nos va a pasar es eso, que no vamos a entender qué nos pasa. ¿Cómo nos han mordido los zombies? ¿Qué significa el neoliberalismo? Miren, yo echo mucho de menos aquellos tiempos donde los dirigentes de la izquierda eran grandes intelectuales. No estoy diciendo nada ahora contra nadie, pero es que uno mira hacia atrás y parece que el último dirigente de la izquierda que pensaba, leía y escribía, pues era Julio, y por eso lo respetamos, pero uno mira en conjunto y uno dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Uno mira al Partido Socialista, que renunció en aquel fraude de Congreso, renunciaron al marxismo. Y desde entonces, ¿qué hacen? Abrazar cualquier moda. Renunciaron al marxismo, también renunciaron al posmarxismo. No se renunciaron solamente a Marx, sino también pues, a Gramsci, a la Escuela de Frankfurt. Renunciaron a todo. De repente, agarraron de moda en moda. De repente abrazaron a Anthony Giddens y la tercera vía. Se les agastó la tercera vía y se engancharon a Philippe Petit, un oscuro profesor canadiense que tenía un libro sobre el republicanismo. Se termina la moda del republicanismo y abrazan a George Lakoff, que es un psicólogo cognitivo, y en ese degradar, al final lo que han abrazado es a Beatriz Talegón, ¿no? En ese viaje de pensamiento, al final la referencia intelectual del Partido Socialista es Beatriz Talegón, y dicen, pues para ese viaje lo hacía falta, bien, Alforja. Miren, les decía que hubo un tiempo en donde la dirigencia de la izquierda nos ayudaba a reducir incertidumbre, que es una expresión que me gusta mucho. Vivimos en un mundo siempre cambiante y necesitamos reducir incertidumbre, porque si no, todas las transformaciones terminan paralizándonos. Nos ocurre, como nos contaba mi maestro Jesús Ibáñez, como ese 100 pies, que cuando le pregunta el sapo que lo odiaba, ¿cuál es la primera patita con la que avanzas? Porque el sapo odiaba al 100 pies, porque el 100 pies se contoneaba por la jungla, todo elegante, todo garboso, con sus 100 patitas, y el pobre sapo iba siempre llenándose el trasero de tierra. La venganza del sapo fue preguntar al 100 pies, oye, ¿tú cuál es la primera patita que mueves? Y el 100 pies de repente se queda varado porque como no era intelectual y había leído el diálogo que habíamos tenido Julio y yo en el libro, pues de repente se queda ahí parado. Fíjense ustedes que es muy importante que reflexionemos quién nos rebaja la incertidumbre. Porque si ya no viene de los partidos políticos, si no viene del liderazgo político, tenemos ahí un agujero. Y no es extraño que desde el propio movimiento social las cosas que ustedes están haciendo aquí tengan un elemento de reflexión muy importante, porque es que no viene en ningún lado, ¿no? Ayer presentábamos un libro en Madrid de la AFNAC, y en Madrid de la AFNAC, que es una multinacional, que queremos ocupar también esos espacios. No vamos a dejar los espacios del centro de Madrid solamente para que vaya Vargas Llosa, no nos da la gana. Así que vamos a la AFNAC y no tenemos ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte de ensayo cada vez es más pequeñita. Y en cambio, ¿qué es cada vez más grande? La parte de libros de autoayuda. Claro, claro. Fíjense que es curioso que conforme van desapareciendo las explicaciones colectivas, conforme vamos perdiendo argumentos para entenderlos, nos van diciendo más, léete este libro de autoayuda. Y qué curioso que son iguales en todos los países, los mismos. El caballero de la armadura oxidada. ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Qué coño me importa quién se ha comido tu queso? El monje que se compró un Ferrari. Son todos los mismos. Maquiavelo para empresarios con sensibilidad. Sí, son todos los mismos libros, ¿no? Y fíjense que conforme tú vas
vas buscando más soluciones individuales, más vas olvidándote de que la política es autoayuda colectiva. Que la autoayuda colectiva se llama política. Bien, todo esto les decía porque hablamos mucho de neoliberalismo, pero ¿quién coño sabe lo que es el neoliberalismo? Es decir, vete al mercado y dile a la gente, oye, que el neoliberalismo... Yo soy consciente también de que tenemos un problema, de que tenemos que hacernos entender, de que no sirve que seamos muy listos, si después no somos capaces de ayudar a la gente a entender los conceptos. Le preguntaron a Miguel de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesta. Lo cual es muy sensato. Yo cuando me hacen entrevista me dicen, ¿es usted marxista? Le digo, ¿qué entiende usted por marxista? Y dicen, pasemos a otra pregunta, ¿no? Recordar lo del alcalde aquel, ¿no? Que era muy bruto, lo eligen y el primer día le dice a la secretaria, vamos a generar el pleno para el jueves. Y dice, ¿con B o con V? Y dice, pues ponlo para el lunes. De alguna manera, ese es el alcalde, uno que era siempre, pero es el alcalde de San. Bueno, les decía, fíjense ustedes que necesitamos definir los conceptos, necesitamos hacer un esfuerzo. Cuando hablamos de neoliberalismo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de una manera de entender el mundo guiada sobre todo por dos rasgos: el individualismo y la competitividad. Y eso tenemos que entenderlo. Fíjese, si fomentan el individualismo es porque no fomentan lo colectivo. Y si fomentan la competitividad es porque no fomentan la complementariedad o la cooperación. El neoliberalismo ha sido un planteamiento de entender la sociedad como una lucha de todos contra todos individual. Es como, fíjense ustedes, exacerbar, llevar hasta sus máximas expresiones el deseo del sistema capitalista, que nos quiere fragmento, porque siendo fragmento no tenemos más remedio que venderles nuestra mano de obra al precio que nos ofrezcan. Si uno mira la historia del siglo XVIII, la historia del siglo XIX es un intento consciente, intencionado, de fragmentar todo lo que suene a ayuda mutua, a reuniones públicas, a bienes comunales, etc. Porque al final, siendo fragmento, estamos en sus manos. Bien, ¿cómo nos ha metido el neoliberalismo, que es lo que venía a compartir con ustedes? ¿Cómo nos ha metido el neoliberalismo, el individualismo y la competitividad, hasta convertirlo en un sentido común en nuestra propia cabeza? Miren, esto lo han conseguido a través de tres elementos. El primero, para mí es muy importante, y es que si uno se pregunta en qué se diferencia el sistema capitalista hoy de cualquier otro momento de la historia, dices, en la violencia no, porque siempre ha habido violencia. En las guerras, siempre ha habido guerras. En la explotación, no, es el corazón del sistema capitalista. Trabajas para alguien, te paga 2 y se queda con 8, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia al sistema capitalista hoy de cualquier otro momento de la historia? Bueno, la diferencia está en que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. La mercantilización del mundo es uno de los rasgos de nuestra sociedad que nos ha ido metiendo el neoliberalismo en la cabeza. Miren, es prácticamente imposible que pensemos un mundo alternativo al mundo mercantilizado. Es lo que hace que Frederick Jameson diga que a cualquiera de nosotros nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El fin del mundo, con Hollywood, viene aquí un meteorito y se va todo al carajo. Pero ¿cómo es el fin del capitalismo? ¿Y saben por qué? Porque se ha mercantilizado la educación. Quieren que seamos como Estados Unidos, que los estudiantes universitarios paguen o pidan una beca y luego la paguen. 30 millones de estudiantes universitarios, 30 millones de estudiantes universitarios endeudados. ¿Cómo vas a hacer una revolución endeudada? Harás una revolución cuando decidas, de alguna manera, no pagar tu deuda. Pero en tanto en cuanto estés en esa lógica de la deuda, la mercancía educación, la mercancía ocio, la mercancía cariño, la mercancía, ahora que se acercan las navidades, ¿no? Y la elegancia social del regalo, donde no tenemos ni siquiera la libertad de, entre nosotros, regalarnos las cosas que queremos, sino que en esa elegancia social del regalo parece que tanto te gastas, tanto me quieres. Le regalas algo a tu pareja, casi con tu hermano, y te dice, tú es que no me quieres. Tú te haces aquí el artesano, pues tú es que no me quieres, ¿no? Es decir, cómo hay una mercantilización de los afectos,
desde los niños, donde ya no pueden los Reyes Magos escoger los regalos que le van a traer a sus infantes, sino que son los niños los que le dicen: Rey Mago, no sea cretino, me van a traer lo que yo quiera, y si no, en vez de Rey Mago, me voy a hacer republicano, ¿no? Es decir, no hay libertad real al respecto. Déjenme que les lea una cosa que me gusta mucho, que dice, se llama A Granel. Dice: el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera, que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos, y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida insostenible, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, es escrupuloso, es exacto y es desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío, aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. Guillermo Biglione. Miren, si se dan ustedes cuenta, lo que está contando este relato de A Granel es la cantidad de intermediaciones que ya hay entre las cosas y nosotros. Y cada intermediación es una mercantilización más. Fíjense ustedes que quédense con dos ideas que creo que son esenciales. Convertido el mundo en un gran supermercado, estamos todos asustados. Porque por un lado es verdad que podemos comprarlo todo, pero también nos pueden comprar a nosotros. De repente tenemos el miedo de ser devorados, como en los cuentos de los niños. Y el segundo elemento importante es que se den cuenta ustedes que si todo se convierte en mercancías, lo único que me impide ser un dios es poder tener dinero para comprar todas esas cosas que están en el mercado. Puedo comprar cariño, amistad, sexo, viajes, conocimiento, agentes. Lo puedo comprar todo, porque como todos son mercancías, y fíjense que ese pecado de omnipotencia, si lo tiene una persona, esa persona está loca. Pero si es una sociedad la que está presentándonos este pecado de omnipotencia, es la sociedad la que está loca. ¿Qué hace Vodafone haciendo una campaña de publicidad diciendo y cambie todos los años de Vodafone? Cambie todos los años de teléfono, perdón. Dices, pero ¿cómo voy a cambiar todos los años de teléfono? ¿Qué ocurre con la basura? ¿Qué ocurre con el coltán, que estamos financiando guerras para poder obtener el coltán de los teléfonos? ¿Por qué tenemos que seguir con esta locura consumista y que encima te lo ofrecen ya? Fíjense ustedes, si estamos ya mordidos como los zombies, nos lo ofrecen como un reclamo para que nos hagamos de Vodafone, diciendo, hazte de Vodafone que todos los años vas a tener el último modelo con Bluetooth y megapíxeles. El segundo elemento, fíjense, por el cual se nos va metiendo ese individualismo y esa competitividad en la cabeza, ha sido algo muy cercano a lo que ha sido la clase obrera siempre, y es la precarización laboral. Esto es esencial que lo entendamos. Ya no existe el proletariado, existe el precariado. Uno puede estudiar 2 carreras, uno puede hacer un máster, uno puede aprender idiomas, y encima vas a tener siempre la frustración de que no estás haciendo aquello para lo cual te has preparado. De repente, fíjense ustedes, el precariado nos dice siempre que mañana ya veremos, pero ahora te toca trabajar gratis, te toca
buscarte la vida. Fíjese que necesitan engañarnos con las palabras. Ya no eres empresario, porque ¿cómo vas a ser empresario? Si estás muerto de hambre, ahora te toca ser emprendedor. ¿Qué? Como empresario, pero jodido, ¿no? Fíjense ustedes que nos vamos a autoexplotar. Vamos a explotarnos hasta lo indecible. Estamos ahora mismo trabajando más horas que un esclavo en la Grecia clásica. Y encima, ¿saben cuál es el problema? Que lo hemos interiorizado porque nos han mordido. Y de repente, fíjense ustedes, en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay losers, hay perdedores. Y no es igual ser un pobre que ser un perdedor. Porque si eres un perdedor, atribuyes a tu propia responsabilidad lo mal que te va. Ah, que no has estudiado chino mandarín por la noche, pues te jodes. Ah, que no sabes árabe, pero tú qué has hecho, idiota, pues entonces también te fastidias. Y te vas a poner pizzas cada 6 meses. Y fíjense ustedes que esta precarización laboral tiene unos efectos muy terribles. Primero, que nos fragmenta entre los diferentes trabajadores y han conseguido enfrentarnos entre nosotros. Que de repente miremos mal a los funcionarios porque tienen trabajo fijo y no nos damos cuenta que un país con muchos funcionarios es un país con mucho servicio público, con mucha atención pública, no nos damos cuenta. Nos ponen a pelear entre los fijos y los precarios. Los sindicatos de repente se vuelven locos y ya no saben muy bien qué hacer y optan por lo fijo y se encuentran incapacitados para representar a ese naciente precariado, ¿no? Que no lo entienden y que, fíjese, también lo ven como zombies, ¿no? Que no los terminan de entender. Hay una expresión que digo en el libro que me parece que es muy fuerte, y es que nos han convertido en empresarios de nosotros mismos. Nos han convertido a todos nosotros en una empresa, donde estamos compitiendo con los demás y estamos haciendo lo indecible en un mercado que es o tú o yo. Y en ese nombre de convertirnos en empresarios de nosotros mismos, no hacemos nada gratis, nos formamos constantemente, asumimos cualquier cosa. Señoras y señores, hay gente que se mete en el quirófano por ser más empleable. ¿Qué más hay que hacer? Tenemos que operarnos ya el pecho, el trasero, la nariz, para ser empleables. ¿Qué demonios ocurre? ¿Cómo hemos interiorizado esas cosas? Fíjense cómo la precarización laboral, ese miedo profundo a que de repente un golpe de mala suerte te regresa a la casilla de salida. Hayas hecho los deberes que hayas hecho. Tenemos a 300.000 jóvenes fuera de nuestro país, exiliados económicos otra vez, como en el franquismo, que encima les dicen, les mean y dicen que llueve, y les dicen que están ganando una experiencia allá afuera. Dicen los sinvergüenzas que se quedan aquí robándonos el dinero. Y esa gente que se nos va, ya digo, fuera, encima puede tener la mala conciencia de que quizá es culpa de ellos. El tercer elemento, fíjense ustedes, que genera ese pensamiento neoliberal, individual y competitivo, es la desconexión. Que tenemos que entenderlo. Es curioso que en un mundo tan conectado, en el mundo del internet, del AVE, de las comunicaciones en tiempo real, estemos tan desconectados. Estamos desconectados porque vivimos en ciudades y creemos que la leche viene del Tetrabric. En Madrid nos hemos dado cuenta de lo que es la basura que generamos porque no la han recogido 11 días. Porque si no, no nos damos cuenta de la cantidad de mierda que generamos. Parece que no tiene que ver con nosotros, porque estamos desconectados. Y damos la luz, y ponemos la calefacción para ir en invierno en calzoncillos. Y en verano, la gente con abrigo pasando frío con los aires acondicionados. Y gastamos agua sin darnos cuenta de que el agua no la producimos en nuestras ciudades. Y la energía tampoco. Las ciudades nos han convertido en seres desconectados. Pero fíjense qué curioso. También el dinero nos desconecta. ¿Por qué? Porque pagamos con dinero y pensamos que haya terminado nuestra relación. A lo sumo damos las gracias, que es una relación no mercantil. Pero pagamos las cosas y nos desentendemos de la suerte. Somos clientes, ya no somos ciudadanos. Y pagamos las cosas y no nos importa el resto de las realidades. Por eso me ha emocionado que la gente en Madrid haya empezado a preguntarse por el compañero que barre las calles o que recoge la basura. No solamente lo que gana o lo que no gana, sino verlo también como un compañero. Son los elementos positivos de la crisis que nos ha hecho también encontrarnos allá donde antes ni siquiera nos mirábamos. Y lo último, fíjense qué curioso, el propio desarrollo tecnológico nos aísla. Tenemos que hacer una reflexión en qué medida el desarrollo tecnológico nos junta o nos separa, en qué medida jugar a la PlayStation, en qué medida el Internet, en qué medida esas comunicaciones nos están ahorrando encontrarnos a nosotros mismos, en qué medida el desarrollo tecnológico, en vez de
ayudarnos a vivir con menos esfuerzo, nos está ayudando a vivir sin los demás. Donde la gente ya no se conoce en la escalera de vecinos, donde no tienes elementos de encuentro. Y ahí la tecnología, puesta al servicio de la mercantilización del mundo, no está ayudando. Es un desarrollo tecnológico que no es gratuito, no son realmente científicos inventando cosas, sino científicos inventando cosas dentro de corporaciones industriales para mercantilizar más ámbitos de la vida. Fíjense que al final de todo esto, al final de toda esta historia, lo que tenemos es un profundo miedo. Miedo a que nos devoren como mercancías, miedo a perder el alma siendo verdugos, miedo a ser precarios y no encontrar ningún trabajo que los desarrolle, miedo a estar solos. Y el miedo es el caldo de cultivo de la derecha. Cuando nos meten el miedo, viene el Salvador a ofrecernos sus servicios. Qué terrible, qué vergüenza los trabajadores y trabajadoras del Canal 9, que después de que los echan, graban un spot diciendo: yo tenía que haber estado aquí en esta boca del metro informando de lo que había ocurrido. Y yo recordaba un dicho que dicen en Venezuela, que dice: tarde piaste, pajarito. Fíjense ustedes que ese miedo nos va robando poco a poco el alma, y al final van a ser inclementes. Al final, fíjense ustedes, lo del Canal 9 teníamos que reflexionarlo. O sea, hicieron de todo, se prostituyeron, mintieron, se traicionaron a sí mismos, sus familias los veían haciendo el ridículo y al final los han despedido igual, ¿no? Qué bueno sería que hiciéramos una reflexión entre el gueto de Varsovia o los campos de concentración. En el campo de concentración, ¿qué? Esperando a ver si ese día no te ve el capo del lager, mientras que en el gueto de Varsovia por lo menos dejas para la historia de la humanidad la dignidad de que perdiste peleando. Fíjense que para terminar todo esto y para ir terminando y que podamos debatir un poquito, además les hemos entregado las palabras. No nos hemos dado cuenta, vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Les hemos entregado el lenguaje. El otro día estuve ¿dónde estuve? En Zaragoza. Estuve en Zaragoza con un tipo al que respeto mucho y con un tipo al que no respeto nada. Los dos sindicalistas. Del segundo hablaré luego. Es alto, grande, con barba. Y gusta de pisar la faes. El otro era Julián Ariza. Pues me llamó la atención profundamente, camarada Ariza, hablando del mercado de trabajo. Y decía, coño, 100 años peleando los trabajadores para sacar del mercado a la fuerza de trabajo, y de repente los sindicalistas hablando del mercado de trabajo. Es decir, tirando por la borda 100 años de conquistas de los trabajadores y asumiendo el lenguaje del enemigo. Asumiendo que somos mercancías y por tanto hablamos del mercado de trabajo. En el momento en que tú hablas del mercado de trabajo, te han derrotado. En el momento en que tú asumes, ¿cómo vas a sentarte con la patronal a hablar de moderación salarial? Es que si no estás de acuerdo eres un inmoderado, ya te han derrotado. En el momento en que tú asumes ajuste de plantilla, no, que me ha despedido. Ya no hay trabajo basura, sino mini job. Dices, coño, póngame dos. Mini job, es que parece que es para volver para llevar, ¿no? No se habla de tortura, sino de procedimiento de facilitación de ulterior toma de información. No se habla de impuestos, sino de un ticket, o del copago o del repago, sino el ticket moderador. Es decir, cómo a través del lenguaje nos van robando, ¿no? El otro día, otro ser ectoplásmico en Madrid, una concejala del PP dice: es que se tiene que acabar esto de esta costumbre que tiene la gente de hacer deporte gratis. Lo dicen así. Y dices: a ver, idiota. Imbécil es imbáculo. Imbécil, que no tiene báculo, que no tiene sostén. Pero no lo digan a nadie, porque mientras que le están explicando esto, pues se enfada. Le dices: a ver, idiota. Primero, no es gratis, porque se paga con los impuestos. Por tanto, no es gratis. O sea, no vengas aquí con mentiricitas. Y en segundo lugar, la Constitución dice que los poderes públicos fomentarán el desarrollo de los deportes para los españoles y las españolas. Es que no se ha leído usted la Constitución. En ese sentido común particular y privatizador no se dan cuenta, ya digo, de dos cosas esenciales. Que las cosas públicas no son gratis. No son gratis. Antes un compañero lo planteaba. Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje. No son gratis, las pagamos con los impuestos. Las pagamos entre nosotros. Las hacemos nuestras porque las estamos financiando nosotros. Y en segundo lugar, son bienes públicos porque lo peleamos así en la Constitución. Bueno, a lo que voy, por cerrar. Miren,
Todos estos elementos del lenguaje tenemos también que revertirlos, porque si utilizamos las palabras de ellos, estamos derrotados. O somos otra vez poetas, que reclamamos que las palabras signifiquen lo que nosotros queremos que signifiquen, o si significan lo que ellos quieren que signifiquen, no podemos avanzar. Fíjense que no es nada gratuito que los procesos de cambio en América Latina hayan hecho un esfuerzo de llamar a las cosas de manera diferente, de ponerle otro nombre a las cosas, de vestirlas de otra manera, porque en el momento en que estamos repitiendo lo mismo de ellos, estamos perdidos. Por eso los gestos son buenos, por eso es bueno enseñarle una sandalia a rato, por eso es bueno no ir a veces con corbata al Parlamento, por eso es bueno determinadas cuestiones, porque estás hablando otro lenguaje diciendo aquí hay un punto de fisura. A veces claro que nos tenemos que poner una corbata, por supuesto, sin ningún tipo de problema. No vamos a dejarles a ellos batallas que las ganamos más fáciles poniéndonos una corbata. Pero cuidado, cuidado, tenemos que hacer un esfuerzo al respecto. Y fíjense ustedes qué importante. Hace poco tuvimos una discusión porque el 15M convocó una barbacoa para asar tanto chorizo. Y hubo gente que se enfadó. Hubo mucha gente que se enfadó. Y dijo, no están las cosas para bromitas de barbacoas. Es verdad que igual no fue muy afortunado en ese momento concreto, que habían salido los papeles de Bárcenas, no sé qué, igual no era lo más adecuado. Pero fíjense ustedes, que también hay una discusión. ¿Cómo convocas a más gente? ¿Cómo rompes el sentido común de la gente? ¿Regañándola o entrando por otros lados? Que es una discusión que tenemos que hacer. Es una discusión abierta. Entramos a la gente más con un chiste, con una broma, con una anécdota, o dando una clase tradicional que a los 10 minutos la gente ya no te está siguiendo. Es importante que no perdamos a dónde vamos. Y vamos hacia la revolución, yo lo tengo claro. La revolución que no es pegar tiros, ¿eh? La revolución es hacer posible lo imposible. En América Latina era imposible que la gente comiera 3 veces al día. Por eso han hecho una revolución. ¿Por qué la gente come 3 veces al día? Tenemos que definir cuál es nuestra revolución. Y yo tengo claro que mi objetivo es ese. Mi objetivo no es un objetivo reformista. Pero tenemos que entender cómo rompemos el sentido común de la gente. El Che Guevara entendió que lo iban a romper con la lucha armada. Y terminó en la escuelita de la higuera con el pecho lleno de plomo. El subcomandante Marcos entendió que iba a ser de otra manera. Y avanzó mucho. Después, yo creo que se equivocó y no siguió. Fíjense qué responsabilidad tenemos de inventarnos palabras, de inventarnos referentes, de reinventarnos muchas cosas y ponerle nuestras propias palabras. Y termino. Fíjense ustedes que un elemento central de todo este modelo neoliberal, individualista y competitivo ha logrado hacerse hegemónico, una palabra de Gramsci, ha logrado convertirse en un sentido común, primero porque nos han convencido de que no hay alternativa. Ha sido la gran victoria. Los últimos trabajos de Stiglitz o de Krugman son 2 premios Nobel. Hay una frase que me da mucha rabia, que siempre dicen Stiglitz, que no es uno de los nuestros, Stiglitz, que no es sospechoso de nada. Y dices, coño, la gente que dice eso es como si nosotros fuéramos sospechosos, ¿no? Pero bueno, él supuestamente no es sospechoso porque fue presidente del Banco Mundial, vicepresidente, fue economista jefe de Clinton, es un tipo que viene del establishment, premio Nobel. Bueno, pues Stiglitz dice que no había ningún tipo de evidencia, ni teórica ni empírica, de los presupuestos neoliberales. Ninguna, gente. No había ninguna evidencia de que tú abras las fronteras y aumenten tus exportaciones. No había evidencia teórica ni empírica de que tú bajas el salario a los trabajadores y te aumenta el empleo. No había evidencia de que bajan los impuestos a los ricos y aumenta la inversión. Todo han sido mandangas. En el año 73, en la última gran crisis del sistema capitalista, hubo un país que intentó una alternativa al modelo, que era el Chile de Salvador Allende. Y le dieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no podía funcionar, porque si funcionaba, ¿cómo íbamos a asumir nosotros la posibilidad de dejar pasar una alternativa más humana, más social, más alegre? Se cargaron al Chile de Allende, igual que en los años 30, no dejaron que triunfase la Segunda República, igual que después también, en los años ya del siglo XXI, fueron contra Chávez en Venezuela, porque no toleran las alternativas, porque está, fíjense ustedes, y esto es importantísimo que lo entendamos, esto está cogido en el fondo, está cogido solamente con las pinzas de nuestro convencimiento.
Solamente está cogido con las pinzas de nuestro convencimiento. Y si de repente la gente piensa que hay alternativa, se les hunde. Es que Cañamero y Gordillo expropiaron 7 jodidos carritos de la compra y parece que se hundía la civilización occidental. Y eran 7 carritos de la compra, no 40.000 millones que hemos dado a la banca. ¿Y por qué se pusieron tan nerviosos? ¿Por qué han hecho esta reforma? Es una reforma franquista de la seguridad. Que por cualquier cosa nos quieren encarcelar, porque saben que el sistema está cogido solamente con las pinzas de nuestra propia cárcel conceptual. En el momento en que pensáramos que puede haber una alternativa, se hundía el negocio. El segundo elemento que hemos interiorizado es: no lo toques, que lo empeores. ¿A cuánta gente de la izquierda le he escuchado yo decir: no toquemos la Constitución, que va a salir peor? Pues si sale peor, me voy de mi país. Pero no asumo esta mentira de vivir una Constitución basura que ya no me sirve para grandes cosas, no por la Constitución en sí, sino por la jurisprudencia constitucional. Por tanto, si en mi país nunca me preguntaron a la muerte de Franco, no me preguntaron si quería república o monarquía, si no me preguntaron qué tipo de relación quería con la Iglesia, si no me preguntaron qué tipo de organización territorial, si no me preguntaron qué tipo de relación te digo con Europa, si aquí hubo un referéndum, el único medio fue el referéndum de la OTAN. Medio porque había una sola televisión pública, y del referéndum de la OTAN nace, que le voy a decir a Julio, nace Izquierda Unida, nace un movimiento que puede impulsar una fuerza política con gente detrás. No como estos intentos de ahora, que parece que lo que queremos es poner el carro delante de los bueyes. Fíjense ustedes que el planteamiento es: no toques la Constitución, que la empeoras. Y algunos decimos: vamos a tocarla, vamos a atrevernos. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que un proceso constituyente es una escuela de ciudadanía. Tenemos la posibilidad de discutir. Yo lo he visto en Venezuela, gente analfabeta discutiendo artículo a artículo. Estos eran los círculos bolivarianos. Y de repente salen cosas que la gente siente como propias, siente suyas porque las ha discutido. Si no confiamos en la gente, también tiremos la toalla, Si perdemos la confianza en la gente común, tiremos la toalla. Ya hemos sido derrotados. La gente que no asume. Incluso fíjense ustedes en esta noche negra. Si no asumimos que hay posibilidades de esperanza, posibilidades fuera de lo común, en la gente común, ya nos habrán derrotado. Por tanto, fíjense ustedes, no podemos asumir que tocar las cosas es empeorarlas. Porque eso es un arma de ellos conceptual desde la Revolución Francesa. Resulta que no podíamos tocar la Constitución. Y al mismo tiempo la transición era maravillosa. Era maravillosa, pero nosotros éramos tan tontos que no podíamos tocar la Constitución. Algo fallaba en el esquema. Pero de repente viene el PSOE y el PP y con agosticidad y alevosía te cambian el artículo 135, sin ningún tipo de pudor. Ah, cuando vosotros queréis, sí se puede, ¿verdad? Y nosotros interiorizamos de que no tocamos las cosas que las empeoramos. Tercer elemento que tienen ustedes que aprenderse. Grabárselo como si fuera un tatuaje. Nos están engañando diciendo que los problemas que son políticos son técnicos. Y aquí aparece Fidalgo. El otro día en Zaragoza, como no podía ser menos, pues claro, hay discusión. Y Fidalgo dice: vamos a ver, con esa rotundidad con la que él habla, vamos a ver, aquí los trabajadores lo que quieren son cuentas y no cuentos. Aquí los trabajadores lo que quieren es que les solventen los problemas. Si a mí se me rompe un coche, lo que quiero es que un buen mecánico me solvente la rueda. Y si se rompe una tubería, quiero que venga un buen fontanero y me arregle la tubería. Eso es lo que pide la gente de los sindicatos, ¿no? Fíjese que funciona con un sentido común. Uno diría: bueno, ¿saben dónde está la trampa? Que con ese argumento nos están diciendo que los problemas no son políticos, sino que los problemas son técnicos. Porque si los problemas son políticos, es el pueblo el que tiene que solventarlo. Ah, pero si los problemas son técnicos, tienen que venir los expertos a solventar los problemas por nosotros. ¿El problema de las pensiones qué es? ¿Político o técnico? Y nos estamos dejando engatusar por fórmula y entonces esperanza de vida, que no, que es un problema político. Defíneme si tú quieres que la gente viva cuando sea mayor de una manera decente o no. Y esa es la decisión política. Y si decides que sí, buscas luego el cómo. Y no al revés. Y constantemente nos están presentando todos los problemas, todos como problemas técnicos, donde nosotros, claro, no sabemos. Y opera otro sentido común muy neoliberal, que los expertos son los que saben y el pueblo no sabe absolutamente nada. Por tanto, qué importante es que nos neguemos a asumir ningún problema como técnico y veamos qué es la base política que hay detrás. Porque si alguien me argumenta como técnico un problema que es político, ocurre como aquello que decía Bakunin, que me argumentas con Dios y por tanto me estás mintiendo. El último elemento importante para terminar de verdad
es que uno de los argumentos neoliberales es que no hay nada en el pasado que merezca la pena. No hay nada en el pasado que merezca la pena. Y aquí termino con una cosa que creo que es muy importante. Todo lo que les he contado, vale para prácticamente casi cualquier país del mundo. Esta lógica neoliberal es prácticamente igual en cualquier lugar. Y por supuesto en Europa. Esto nos obliga a pensar que los problemas que tenemos aquí son los problemas que también tienen en Grecia, en Portugal, en Italia, pero hay un elemento diferencial. Todo esto que les he contado en España se agrava. ¿Por qué se agrava? Yo tardé muchos años en entenderlo, muchos años. Estudié en Alemania. Los que me ven a mí raro es porque estudié en Alemania. Y yo estaba en Alemania y decía, coño, es que son diferentes. Yo en Alemania aprendí muchas cosas, porque veía mi país desde fuera. Cuando uno se sale de su país lo entiende. Yo cuento siempre que un día tuve un ataque de hispanidad fuerte. Estaba harto de los alemanes. Le pagabas, ponías el dinero así y te ponían dinero debajo, te quedas así, para no tocarte. Era todo terrible. Durante un mes le pregunté al mismo banco a una chica joven, todos los días le pregunté si había llegado la beca. Como que la 20ª vez que fui la tuteé y ya me devolvió usted, ¿no? Que aquella, llamarle tú, que era joven, me sentí como... Y el último día tenía que irme al día siguiente a Heidelberg y no tenía dinero ni para el tren. Entonces me ve entrar, mira a la tipa y dice, ya su dinero está en Frankfurt pero no manda la orden. Y le digo, pues a ver si tiene usted por ahí una guitarra que voy a tener que cantar allá afuera para dar dinero. Y la tipa sin mover un músculo dice, no hay ninguna división de instrumentos musicales en el banco, pero al final de la calle puede encontrar... Yo dije, debe pensar que en España abres una cuenta y te dan unas castañuelas. Bueno, tuve un ataque de hispanidad, tuve un profundo ataque de hispanidad y quería escuchar, no me pregunten por qué, a Carlos Cano. Y me fui al almacén de música seguramente más grande de Europa que había, pregunté por la música española y me dijo el dependiente, sí, segunda planta, sección de música étnica. Y yo dije, nazis cabrones. Ahí entendí que si te ponen nombres desde fuera, si te explican desde fuera, estás vendido. Miren, la diferencia de España, yo me pregunté, somos diferentes, pero yo no quería asumir la diferencia que decía Fraga, que éramos diferentes porque éramos un país condenado a ser exóticos y étnicos porque teníamos vírgenes y la ministra pedía a la virgen que hubiera empleo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo no quería ser diferente por eso. Tampoco me creía la mentira que hizo el Partido Socialista de decir que éramos iguales que Europa, porque yo estaba en Alemania y veía que no éramos iguales. Que yo llego a Berlín y veo que en el metro no hay nadie cobrándote el billete. Yo llego a España y digo, ay, qué listo soy, me cuelo. Hasta que me di cuenta y dije, pobre diablo, ¿de qué país vienes? Que crees que eres listo porque te cuelas en el metro porque no hay nadie vigilándote, idiota. Tuve que entender que lo terrible era que venía de un país donde parece que el pícaro es el vivo, mientras que en Alemania el pícaro era el sinvergüenza. Y de repente entendí cosas y dije, aquí han ocurrido cosas importantes que en mi país todavía no han ocurrido. Lo importante que quiero decirles es que, estando fuera, me di cuenta de que lo mejor de Europa, lo mejor a nosotros nos lo habían robado. Lo mejor de la Constitución italiana del 48, lo mejor de la Constitución francesa del 46, lo mejor de la Grundgesetz, de la Ley Fundamental de Bonn del 49, lo mejor lo puso el antifascismo. Hace 5 años, el presidente de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que había colocado dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. Plantearon que ese Consejo Nacional de la Resistencia, donde estaba Stefan Hesse, habían colocado los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos civiles, eso que nos ha hecho mostrarnos orgullosos del constitucionalismo europeo. Bueno, pues resulta que ahora que se sienten ellos fuertes dicen hay que sacar todo eso. Y me di cuenta pensando que España e Italia somos muy parecidos. Yo decía, ¿por qué somos tan parecidos en lo peor a Italia? Ellos tienen hasta un Berlusconi, que es para nota. Bueno, pero no hay gente tampoco tan alejada aquí, en este país, ¿eh? Uno los mira de cerca, cuidado. Yo recuerdo Zaplana. Bueno, voy a contar más. Bueno, el caso es que fíjense ustedes, que es lo relevante, Italia tiene como nosotros oligarquía y caciquismo, allí se llama la mafia. Y aquí tenemos a los curas metiéndose en los rincones desde el que inventen ellos, de Unamuno,
y ellos tienen el Vaticano. Pero hay una diferencia, que ellos tuvieron antifascismo. Y es verdad que cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay casi una guerra civil en Italia porque el Partido Comunista era muy fuerte. Y se pusieron todos de acuerdo, casi como para ver una guerra civil como la de Grecia. Pero bueno, no hubo guerra civil, contuvieron al Partido Comunista, pero sentaron las bases de un Estado social muy fuerte. Y hay un porcentaje de gente en Italia que es profundamente republicana, con los valores republicanos, de virtudes públicas. Yo dije, en España nos han robado eso. En España no tenemos nada de eso, porque en España la transición venía con desmemoria, venía con olvido, venía con no acordarnos de la Segunda República, no acordarnos del franquismo y no acordarnos del antifranquismo. Y ahí, señoras y señores, hemos perdido una profunda posibilidad de salir de este agujero. Estoy absolutamente convencido, y esto lo tenemos que discutir, lo tenemos que discutir, pero estoy absolutamente convencido de que o reconstruimos una historia compartida de nuestro país o esto se nos va al carajo. Por dos cosas. Por un lado, porque la derecha tiene construido su relato histórico. Tiene un relato histórico sin fisuras, donde siempre la monarquía nacional católica encuentra referencias. Es que gente inteligente, como tiene a Sánchez Albarrot diciendo que ya el carácter español estaba en indíbil y mandonio, porque somos de indíbil individualistas y de mandonio mandones, y dices, ¿pero estará hablando en serio este equipo? Estará hablando en serio, y es de los listos, ya no les digo otros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la derecha, te digo, te reconstruye la vinculación entre don Pelayo y Recaredo, que era mentira, que no eran familiares, que los visigodos eran arrianos, y aquí nosotros comiendo cuento y comiendo cuento y comiendo cuento. ¿Qué ocurre? Que al final, como yo siempre digo, ellos tienen una línea recta histórica, ¿no? Que está Viriato, don Pelayo, los reyes católicos, los Austrias, la Contrarreforma y directamente en Dolores de Cospedal, ¿no? Fíjese que en cambio nosotros, lo que les he contado antes, en vez de tener la memoria de octubre del 34 como un elemento de democracia radical, de gente que dijo no vamos a permitir que la CEDA que ha ganado las elecciones por la fragmentación de la izquierda y con muchos medios, venga a hacer aquí en España lo que está haciendo Dollfuss en Austria o Hitler en Alemania. No, nos da la gana y se levantan. Y hay pueblo que los apoya. Y hay gente que se arriesga a un consejo de guerra por no cargar bombas en la masacre que fue la represión de octubre del 34. Y no tenemos el coraje de acordarnos. Y la gente no sabe lo que fue la masacre en la carretera de Almería. Y de repente no tenemos conciencia de tantas historias. Y ahí, señoras y señores, en ese agujero de la memoria de nuestro país, tan culpable es el Partido Socialista como el Partido Comunista. Y es una reflexión que tiene que hacer la propia izquierda. Cuando el camarada Marcelino, a quien tanto he querido, dice en el Congreso de los Diputados que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos, Marcelino, no era verdad. Carrillo, no era verdad. Nuestros muertos siguen allá afuera, en cunetas, en zanjas comunes y en fosas, sin recibir ni siquiera el reconocimiento de sus familiares, ni el reconocimiento de un país que tenía que ver su ADN democrático en esa gente que se lo jugó todo. En esa gente que el 18 de julio del 36 salió a la calle a pedir armas o a cogerlas. Qué diferencia con un país que el 23 de febrero del 81, ante el golpe de Estado, murió debajo de la cama. Qué importante es que recuperemos esa memoria, qué importante que la recuperemos, pero no para fragmentarnos, no recuperar esa memoria para generar fisuras, porque necesitamos a la gente que tiene en su cabeza ese discurso creído de la derecha, ese discurso que celebraron el primer año de la victoria, el segundo, el quinto, el décimo, el decimoquinto, el vigésimo, el 21, el 22, el decimotercero, el vigésimocuarto, y el año 25, en vez de celebrar que habían machacado a los rojos, que habían acabado con la anti-España, dijeron 25 años de paz. Y de repente, como celebraron 25 años de paz, borraron de un plumazo todo lo que había ocurrido aquí, del 18 de julio del 36 hasta el 63. Y de repente dijeron, no son los viejos tiempos, el perro y el gato, las dos Españas condenadas a enfrentarse. Mi experiencia en América Latina es que o recuperamos nuestra propia memoria o no vamos a encontrar en el pasado anticipada nuestra rabia. No es igual las monarquías, donde han cortado la cabeza a un rey, que las monarquías como la española, donde el único aristócrata decapitado se autodecapitó esquiando. Y eso no tiene efectos. Eso pedagógicamente no vale. No es lo mismo. Bueno, termino de verdad. Fíjese que esa visión
visión de la transición exitosa, exportable, pacífica, llena de actores virtuosos, es la que se está cayendo. Es esa crisis del régimen del 78. Es esa mirada que tenemos a los políticos, a los jueces, a la monarquía. Los problemas territoriales que tenemos que entender que los tenemos que solventar nosotros, los diferentes pueblos de España. No podemos dejar España a Manolo el del Bombo, a Mayor Oreja y a Belén Esteban, porque entonces nadie va a querer ser de este país. ¿Y qué coño vamos a hacer? Vamos a fragmentarnos, vamos a permitir que gente que sus abuelos o sus padres son de Zamora diga que en nombre de la identidad ahora es catalán y que no quiere saber nada con su propio pasado. ¿Qué locura estamos construyendo? Lo que pasa es que es muy difícil que nadie se sienta de España, si España, insisto, es Manolo el del Bombo, Mayor Oreja, o la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo, que no siempre se comportan de una manera decente. Por cierto, ayer Alonso, el portavoz del Partido Popular, dijo que las víctimas de la Segunda República, las víctimas de la Guerra Civil, solo se acuerdan, o los familiares de las víctimas solamente se acuerdan cuando hay subvenciones. Dijo el sinvergüenza. Dijo el sinvergüenza. Que alguien diga eso de las víctimas del terrorismo. Que alguien diga de ellos que solo os acordáis de las víctimas cuando hay dinero. Y nos fusilan. En cambio ellos pueden decir que teniendo a 120.000 todavía de los nuestros enterrados allá afuera, dicen estos sinvergüenzas que lo hacemos solamente por dinero. El final de todo esto es que, fíjense ustedes, tenemos que desaprender muchas cosas. Tenemos que desaprender su sentido común. Desaprender que somos incompetentes cuando gestionamos, que somos inmorales y parásitos, porque queremos beneficiarnos de lo que es de todos, de la riqueza colectiva, de lo público, que somos unos sin fe, cuando está claro que los que no tienen fe son ellos. Qué curioso que ahora que sale un papa bueno, la frase que más se repite es: este va a durar poco. Es como una constante rara. Tenemos que terminar con la idea de que somos atrasados, ignorantes, dinosaurios. Tenemos que asumir que nosotros somos los patriotas y no ellos. Tenemos que asumir que ellos son los enemigos de la libertad y no nosotros. Y tenemos que romper esa idea. Ellos dicen, lo que pasa es que somos unos envidiosos y unos fracasados. Y decirles todo lo contrario. Decirles que sabemos que somos mayoría y que somos alegría. Fíjense ustedes, tenemos mucha tarea por delante. Pero la primera tarea, fíjense, les he insistido en que tenemos que salir de la cárcel del sentido común en la que nos han metido. Fíjense qué bonito, les cuento solamente la última cosa que es bonita. Miren, los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros en el desarrollo evolutivo, tienen prácticamente el ojo sin retícula, que es la parte blanca. Nosotros tenemos 3/4 partes de retícula. ¿Saben por qué? Porque nos comunicamos con una simple mirada. El ser humano en su desarrollo evolutivo ha necesitado que nos baste una mirada para encontrarnos. Por eso tenemos tanta parte blanca, para que sirva simplemente un gesto. Los chimpancés, cuando quieren señalar algo, mueven toda la cabeza, como los brutos. ¿No? En cambio nosotros basta que hagamos una visión, con muchos experimentos con niños. Es decir, se sabe, por tanto, la obligatoriedad que tenemos de hacernos dueños de las palabras. Termino leyéndoles una cosita que me gusta. Bueno, no se la leo porque no tengo libro. Se compran el libro que diría Umbral y lo leen. No, una historia que cuenta ahí es que un cura estaba evangelizando a los indios y entonces los indios iban a comer un cerdo asado y como era Semana Santa les montó una bronca terrible, ¿no? ¿Qué hacéis? Esto no es bueno para Dios, esto es impuro, vais a arder en el infierno, esto insulta a Dios, tal, les da ahí la charla. Diciendo, bueno, se ponga así, padre. Cuando termina, le dice, bueno, ya voy a bautizaros porque a Dios no le gustáis, con esos nombres que son paganos, ¿no? Entonces ya no te llamarás Boicaipuro, ahora te llamarás Pedro, ya no te llamarás Tamanaco, ahora te llamarás Luis, ya no te llamarás Aymare, ahora te llamarás María. Entonces termina de bautizarlos, ¿no? Y darles una nueva alma y el cura dice, qué bien, y se va a sus cosas y los indios se quedan en las suyas y al rato regresa el cura y ve que los indios, y les dice el cura, dice, coño, no os comáis un puerco, comeos otra cosa. Hay un animal que se llama el chigüire, que es como un conejo grande, ¿no? Que se come mucho, lo que pasa es que no está tan rico como el cerdo, que como decía que nos gustan hasta los andares, ¿no? Me gusta la frase de Buñuel que dice, lo único que me gusta tanto comer cerdo, que lo único que desearía es ser judío para que comiéndolo también fuera pecado, ¿no?
decía que comeros un chigüire y demás, ¿no? Bueno, entonces se va, nos bautiza, regresa y ya, regresa a las horas y están los indios comiéndose el cerdo más felices con ellos. Entonces llega gritando y dice, ¿pero qué hace? No sé qué. Y dice, la agarra del brazo y me dice, padre, tranquilo, que antes de comérnoslo lo hemos bautizado como chigüire y luego nos lo hemos comido. Termino diciéndoles que tenemos la obligación de ser pesimistas esperanzados. ¿Pesimistas por qué? Pesimistas porque España está en venta. Pesimistas porque la crisis del sistema capitalista siempre cae sobre las cabezas y las espaldas de los más humildes. Pesimistas porque el sentido común general es neoliberal y conservador. Pesimistas porque la gente tiene mucho miedo. Pero tenemos que ser optimistas básicamente por tres razones. Tenemos que ser optimistas, primero porque si no creemos en la gente ya nos han derrotado. Ser optimistas es una obligación de no asumir la derrota. Somos optimistas también porque vemos que conseguimos cosas. Tenemos enjuiciado en Madrid a los responsables de la sanidad. Vemos que los trabajadores de la limpieza han conseguido cosas. Vemos que, aunque el poder haya descontado la huelga, las manifestaciones, casi cualquier cosa, siguen aumentando las leyes penales porque les da miedo, porque saben que esto está cogido, como les decía, con las pinzas de nuestro pensamiento. Somos optimistas en el momento en que entendamos que no necesitamos la alternativa cerrada. Hay gente que dice, tengo la alternativa, me da miedo, porque la alternativa de un mundo fragmentado no existe. Un mundo fragmentado en el trabajo, en las ideologías, en la nación, en el mundo laboral. Un mundo fragmentado no puede tener una alternativa cerrada. No tenemos que caer en esa trampa. ¿Cuál es su alternativa? No. Nosotros no tenemos por qué saber todo lo que queremos, pero tenemos la obligación de saber lo que no queremos. Y como siempre digo, cada vez que alguien sabe lo que no quiere, y no lo quiere no solamente para él o para ella, sino que no lo quiere para el conjunto, es una teselita que la ponemos en la pared. Y todas esas teselas nos van a dar el dibujo. Y ahí nos aparece una tarea. Tenemos que defendernos de lo que nos quieren quitar porque es un logro de nosotros. El desmantelamiento de los servicios públicos es nuestro y por tanto tenemos la obligación de defendernos para que no nos lo quiten. Pero al mismo tiempo tenemos que ir construyendo esas teselitas del nuevo dibujo. Si no tenemos un nuevo análisis, estamos perdidos. Fíjense que si entendemos que el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, que ya no ocurre como con la rueda, con la electricidad, con el vapor, con el motor eléctrico. Es la primera vez en la historia que el desarrollo tecnológico ya no genera empleo. Por tanto, si haces un buen análisis, que es novedoso, sabes que hay que repartir el trabajo, que no hay trabajo para todos. ¿Cómo vas a subir la edad de jubilación o aumentar la jornada laboral? Fíjense por eso que importante es que hagamos buenos análisis y con las herramientas del pensamiento del pasado, con esas armas melladas, no vamos a poder pensar la alternativa. Por tanto, somos pesimistas pero esperanzados. Hemos visto que en otros lugares del mundo ha habido cambios. Sabemos que el capitalismo es histórico, que tuvo su momento de nacimiento, de crecimiento, llevamos 100 años de declive. No sabemos cuándo va a acabarse, pero sabemos que se va a acabar. Sabemos, insisto, que la gente nos gusta estar juntos. Sabemos que cuando nos dejan en nuestro propio diálogo encontramos los espacios de la discusión. Estamos peleando contra un enemigo poderosísimo, que es el consumismo, pero ya vamos perfilando los problemas. Y en el momento en que estamos ya viendo lo que ocurre, encontramos muchas fuerzas. Me gusta mucho repetir lo que decía Pessoa, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? La poesía es nuestra, la belleza es nuestra, la apuesta por la verdad es nuestra. Y aquello que decía Hegel, amar es dejar de ser para ser más. Nosotros somos los que amamos. Tenemos que salir de la trampa de que la revolución la va a hacer Terminator. La revolución la van a hacer los poetas y la gente que canta. Tenemos que salir de esta trampa europea que nos convierte a todos en autómatas. Tenemos que aprender de América Latina, porque ellos son como nosotros. Y ellos entendieron que el corazón es tan importante como la razón. Hemos entendido que es mentira lo que decía Descartes, no es pienso, luego existo. Hemos aprendido a través de la neurociencia que antes de activarse el neocortes pasa por el hipotálamo, que cualquier pensamiento antes es un sentimiento.
entendamos que si queremos vencer el sentimiento del consumismo va a ser poniendo otro sentimiento al lado, y los sentimientos no los construimos regañando ni echando broncas, sino queriéndonos entre nosotros, y no es una pedantería ni una ñoñería. Cuando decía el Che Guevara que revolución es amor, tenía razón. Y tenemos que recuperar, insisto, el amor, es decir, el respeto por los demás, el no ser canallas, el ser decentes. Tenemos que recuperarlo como un elemento para emocionarnos en la pelea, para que nos merezca la pena pelear. Los fúcares, los banqueros que financiaron a los Austrias, compraron todos los molinos. Y después, para moler trigo, cobraban unos aranceles enormes, terribles. Lo cual generó mucha discusión entre el pueblo. Cuando Don Quijote arremetió contra el molino, no estaba loco. No estaba peleando contra un gigante falso, sino contra un gigante real. Es más, Don Quijote era el primer abanderado de la lucha contra la globalización neoliberal. ¿Y saben por qué no estaba loco? No estaba loco porque dialogaba constantemente con el pueblo, dialogaba con Sancho Panza. Ojalá yo haya sido esta noche su Sancho Panza y sigan ustedes con ganas de ser Quijotes. Muchas gracias. ¿No tiene pausa? No. Qué raro que no tenga pausa. Oye, ¿me puedo ir? ¿Cómo me voy? Que me quiero ir.